El estilo de vida adventista promueve una mente capaz y un discernimiento moral amplio. Está basado en la Biblia y promueve el alivio del sufrimiento en el mundo. El estilo de vida adventista está avalado por la ciencia. Es parte de nuestra preparación espiritual y moral para la vida eterna. Busca la unidad aunque haya problemas. El estilo de vida adventista produce claridad de mente. Es saludable y apetitoso. Apela al equilibrio, al buen sentido y no nos lleva a extremos. El estilo de vida adventista emplea remedios simples y naturales para restaurar la salud. Es gradual, progresivo y flexible y permite diversidad en lo que es saludable. Es parte de la obra de Dios e incluye la preparación de su pueblo para la segunda venida de Cristo. El estilo de vida adventista ejercita el autocontrol y promueve la victoria sobre el apetito. Estimula el contacto del ser humano con la naturaleza como un elemento importante para la salud. Se practica en grupo para servir de ejemplo unos a otros. El estilo de vida adventista es parte de la verdadera religión para trabajar en favor de la salvación de las personas. Por todo esto y mucho más, Conoce y disfruta el estilo de vida adventista. Conoce y disfruta el estilo de vida adventista. Buenas noches, estimados amigos y hermanos que nos acompañan en esta oportunidad. Nuevamente es un honor darles la bienvenida a cada uno de ustedes en esta exposición y esperamos sinceramente que la presencia e interés en el tema de hoy que compartiremos, y esperamos que la presentación de este sea de agrado para cada uno de ustedes, tanto de manera informativa como enriquecedora. Y bueno, para cerrar esta jornada de esta semana que hemos disfrutado, creo, con la presencia de los expositores, ahora tenemos para cerrar con broche de oro la presencia de nuestra querida hermana también Angie Sánchez Guevara, por lo cual esperamos que lo que esta semana hayamos adquirido nuevas herramientas con el fin de mejorar nuestro estilo de vida, con la cual haremos frente y determinará también nuestra experiencia para llegar al reino de los cielos. La expositora de esta oportunidad, como ya se ha presentado el día de ayer, también es nuestra hermana Angie Sánchez Guevara. Es una destacada profesional en el área de la salud, médico cirujano general y médico misionera, directora de ILAI, del Instituto de Global Health Training, con el propósito para los países de Interamérica en Perú y Ecuador, directora regional de OPS Spot Center International en Perú, magíster en Ciencias de la Familia con mención en Terapia Familiar y psicoterapeuta cognitiva conductual, fundadora del Ministerio Renacer Integral en el Perú. En esta ocasión, ella nos compartirá los conocimientos sobre el tema de salud mental, segunda parte, que empezó el día de ayer y que es un tema de gran importancia e interés para cada uno de nosotros. Ya sabemos que de querer formular alguna pregunta, por favor hacerlo vía chat y después al final de la exposición la leeremos y daremos el tiempo para que la expositora dé respuesta a las mismas. Sin más preámbulos, los invito a tener una plegaria de oración que será dirigida por nuestra hermana Mirta de Lama. Gracias por su presentación y estemos listos para escuchar el mensaje esta noche luego de la oración. Adelante, hermana. Gracias, hermano. Buenas noches, amigos y hermanos. Bueno, por favor, cerremos nuestros ojos para poder orar. Amantísimo y buen Padre, gracias por este día que nos tienes reunidos para aprender más, Señor. Que tu Santo Espíritu nos hable a través de la hermana, la doctora Angie, Señor, para que podamos aplicar cada uno de los consejos que hay en la palabra para poder administrar bien nuestra vida, nuestro cuerpo que ha sido dado por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Adelante, hermana Angie, que Dios le bendiga. Esperamos. Disposición. Muchas gracias, buenas noches con todos y un feliz y bendecido sábado para cada uno. Una alegría volver a verlos nuevamente. Gracias, mi hermano Elías y Mirtita, qué lindo también verte, mi hermano Lázaro por ahí, mi hermano Nibio, qué lindo poder ver a muchos de mis hermanos en la fe después de mucho tiempo con algunos de ustedes. Bueno, vamos entonces a tocar ahora el tema que es la continuación de lo que el día de ayer también estuvimos mencionando. ¿Cómo podríamos nosotros entender la salud mental desde la perspectiva de, como cristianos, desde el enfoque cristiano? Porque incluso esto, queridos, está siendo algo un tanto confuso entre las personas que están atendiendo personas en el campo de salud mental y quisiéramos esclarecer algunas dudas con lo que se comparte esta noche. Y ayer y hoy en realidad estoy solamente sentando algunas bases que espero puedan llevarnos a la reflexión y espero puedan ayudarnos a buscar más información de la mano del Espíritu Santo. Queridos, una vez más, no vengo a presentarles aquí algo que es de forma, digamos, a rajatabla, ¿cierto? No es algo que intente aquí mostrar como que no es algo que pueda discutirse, todo lo contrario. Les animo a razonar de la mano del Señor sobre estos puntos y vamos entonces a continuar lo que el día de ayer estábamos ya mencionando, no sin antes una pequeña palabra de oración nuevamente, por favor. Bondadoso Dios, una vez más, Señor, solamente deseo darte gracias por esta oportunidad de compartir con mis hermanos en este día santo. Y querido Padre, necesitamos de tu Espíritu Santo, pues la sabiduría solo viene de Jehová y es esa sabiduría la que nosotros deseamos recibir en esta noche. Que no sean nuestros pensamientos, nuestras ideas humanas, sino que tú nos ayudes, Señor, a comprender lo que en este tiempo es importante para nosotros. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el día de ayer habíamos hablado de que los trastornos de salud mental y sus causas tienen que enfrentar dos aspectos, si queremos estos mejorarlos. Y nos quedamos aquí. Y uno de los aspectos que mencionamos es que el ser humano no se conoce a sí mismo. La falta de conocimiento de nosotros mismos, la falta de conocimiento de cómo estamos diseñados, de cuál es la estructura que tenemos, la falta de conocimiento de cómo funcionamos conforme a cómo hemos sido diseñados y la falta de conocimiento de las leyes básicas de la naturaleza que a veces son tan bien observadas y fáciles de observar, pero que tal vez no nos ponemos a reflexionar sobre ello. Esto es un aspecto que en realidad muchas veces nos trae luego a tener problemas con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Por otro lado, la falta de capacidad que tenemos como seres humanos en el aspecto de controlarnos a nosotros mismos. Ayer mencionábamos de que todos hemos pasado por momentos donde pareciera que los pensamientos como que nos atacan, ¿cierto? Y en realidad no es como parezca un ataque de afuera adentro, es más un ataque de adentro afuera. Eso es algo que también en la Biblia se explica. Y controlar nuestras acciones, que muchas veces sabemos que las acciones son la consecuencia de cómo nos hemos sentido y cómo hemos pensado. Entonces, estos aspectos muchas veces se ven, digamos, bastante evidentes en personas que tienen alguna situación de salud mental. Ahora, ¿quién no ha tenido una condición de salud mental? Creo que tenemos en la palabra de Dios muchos personajes que han caído en depresión, en ansiedad, en conflictos familiares, han habido problemas sociales y en fin, ¿no? Yo creo que tenemos más de un ejemplo. La Biblia nos enriquece con las fallas humanas justamente por pensamientos que no han sido lo más convenientes. Y vamos entonces acá a hablar un poco de lo que también este libro, La Educación, nos señala. Recordando lo que ayer presentamos, se debería
dar realce, nos dice esta cita, a la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y éste sobre aquella. La energía eléctrica del cerebro, ayer hablábamos del sistema nervioso y que el sistema nervioso requiere energía eléctrica y también química, ¿verdad? Entonces nos sigue diciendo la cita, la energía eléctrica aumentada por la actividad mental vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Entonces, importante comprender cómo hay una influencia entre el cuerpo y la mente. Ayer hablábamos del cuerpo y el espíritu, ¿cierto? Y que la mente, por supuesto, engloba el espíritu también. Y recordemos que Dios ha colocado leyes en la naturaleza que podríamos llamarles leyes físicas o fisicoquímicas que han sido colocadas en el ser humano y que no pueden cambiar, ¿sí? Y una de esas leyes justamente señala lo que está escrito aquí en esta cita, pero miren además lo que nos dice también el libro de la temperancia. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y como resultado se atenúa la sensibilidad de la mente. Entonces, el día de ayer vimos de que todo lo que pueda estar afectando esa capacidad de correr a lo largo de todo el sistema nervioso de estos potenciales eléctricos, potenciales de acción, esta electricidad, energía eléctrica a lo largo del sistema nervioso, todo lo que pueda perturbar esa posibilidad de funcionamiento, también a nivel químico en el sistema nervioso, por supuesto va a interrumpir, va a perturbar que la mente no esté teniendo una función, va a perturbar que la mente pueda realmente tener una función apropiada, ¿sí? Entonces es muy importante entender esa parte. Y nuevamente, nosotros podemos, aquí solamente es para mostrar algo muy encontrado en los libros, pero que de forma dinámica se puede ver cuando nosotros vemos el sistema nervioso y lo vemos desde la perspectiva biológica. Vemos que hay millones de neuronas, eso hablamos el día de ayer, que están constantemente en actividad a través de corrientes eléctricas y estas se comunican entre ellas a través de mensajeros que los conocemos como neurotransmisores. Entonces, ¿importa el cuidado que le demos al componente físico de nuestro ser? Ciertamente. ¿Importa cuidar la química de mi cuerpo para que tengamos un adecuado funcionamiento? Por supuesto. También es importante, por supuesto, el componente espiritual, el componente de la mente, ya que el cerebro se encuentra en realidad subordinado a los mandatos del espíritu o la mente. Miren lo que nos dice esta cita en Mente, Carácter y Personalidad, volumen 1. Cada órgano del cuerpo ha sido hecho para estar subordinado a la mente, que es la capital del cuerpo. La mente, nos dice, controla todo el ser. Y esto es algo que ustedes lo pueden ver en evidencia actualmente. La ciencia esto cada vez más lo explica, aunque de una forma un tanto desde la perspectiva o de la cosmovisión evolucionista, pero ellos reconocen que los pensamientos tienen un poder. Bueno, ellos le llaman así. Entonces, la mente controla todo el ser, nos dice esta cita, y todos nuestros actos, buenos o malos, tienen su origen en la mente, ¿sí? ¿Dónde está el origen de los actos buenos o malos? En la mente. Y miren lo que nos termina diciendo. Es la mente la que adora a Dios y nos une con los seres celestiales. Esto es algo que el Señor Jesús vino a esclarecer de una manera maravillosa. Cuando Él, en más de una oportunidad, dejaba el mensaje de que el pecado empezaba aquí, queridos. Yo puedo no estar adulterando, ¿sí? Desde el punto de vista del hecho, ¿sí? Pero yo puedo en mi mente estar adulterando. Yo puedo ser infiel, tal vez con hechos, pero tal vez no lo soy en hechos. Pero si lo estoy siendo en mi mente, también puedo estar siendo infiel.
¿sí? Es solo para dar un ejemplo. Yo puedo estar no queriendo dañar a alguien, ¿sí? Hacerle daño, pero si en mi mente estoy maquinando ideas relacionadas con hacerle daño a alguien, yo estoy allí también faltando y transgrediendo la ley que el Señor Jesús vino a completar. Ahora, nosotros sabemos y esto ha sido muy mencionado, no lo dudo, los días previos durante esta semana con el doctor Marco. eh, por supuesto, todo lo que hagamos desde el punto de vista químico, sí, que supla, por supuesto, conforme a las necesidades reales del cuerpo tal y como fuimos diseñados, como lo mencionamos el día de ayer, pues nos va a permitir mejorar esa fisiología del sistema nervioso y eso va a permitir que entonces no haya impedimentos para los procesos mentales o los procesos de los pensamientos, que es el pensamiento, en este caso, un proceso mental. Pero es interesante ver que no importa los cambios de estilo de vida que se realicen si estos no parten de la motivación correcta. De hecho, queridos, el estilo de vida es solo la expresión de lo que yo tengo en mi mente. ¿Sí? Es la expresión. Y yo puedo estar teniendo un estilo de vida correcto, pero no con la motivación correcta. Puedo estar comiendo los mejores platos, 100% basado en plantas, pero no con la motivación correcta, ¿sí? Y justamente es importante aquí entender, de hecho, las decisiones que se toman sin la motivación correcta no van a durar, solamente van a ayudar a la naturaleza temporalmente, pero al espíritu no. El espíritu no va a estar contento. Es cuando a un niño uno lo quiere obligar a comer algo que no le gusta y lo puede terminar comiendo, pero el espíritu del niño va a estar lleno de cólera, tal vez resentimiento, molestia, ¿cierto? Y es que eso no se alimenta con comida, ¿sí? Ya también lo mencionamos un poco el día de ayer. Ahora, solo yo puedo elegir y tomar de cada uno de estos conocidos como remedios naturales. Este acrónimo de adelante nos habla de los remedios naturales que Dios ha puesto a disposición. Y me atrevería a decir que de estos 8, principalmente 6 son relativamente fáciles de poder tomar o elegir hacer, ¿sí? Con un poco de fuerza de voluntad, buenas ganas, lo podemos hacer, ¿sí? De hecho, resumiendo un poquito aquí, viendo este esquema, sabemos que debemos tomar agua pura, ¿cierto? Pues no queremos tomar lo que no necesitamos. Descansar apropiadamente también es importante para el sistema nervioso y para que, por supuesto, también este esté funcionando adecuadamente. Un ciclo sueño-vigilia tiene que ser apropiado, así que el descanso es importante, la luz solar. Sabemos que esta es importante para la producción de vitamina D, para tener un buen funcionamiento de mi sistema cardiovascular, mi sistema inmunológico, mi sistema nervioso. También el aire puro, ¿cierto? Tener momentos para respirar adecuadamente, para poder estar en un ambiente natural donde hay aire puro es algo que ayuda mucho al sistema nervioso, así como los ejercicios de respiración profunda, por ejemplo. Una nutrición adecuada, creo que ya seguramente se ha hablado acerca de ello durante los días previos, así que sabemos que hay mucha información relacionada con este eje intestino-cerebro, donde lo que yo como tiene una serie de procesos y va a influir en la química de mi sistema nervioso. De eso no hay duda, no me voy a explayar mucho en ello. Pero cuando hablamos de la temperancia en realidad es un remedio natural, lo conocemos, pero ¿qué es lo que implica? ¿Sí? ¿Qué es lo que implica? No es aire puro que pueda tomar, no es luz solar que pueda tomar o agua que pueda tomar. No es algo material en realidad, no es algo químico. En realidad la temperancia está relacionada con nuestras decisiones. Pero si mis decisiones están relacionadas con mis pensamientos, evidentemente, mis pensamientos son importantes para poder tener temperancia, ¿sí? Adecuada. Si hay, por ejemplo, adicciones a sustancias o adicciones, no necesariamente a sustancias, otro tipo de adicciones a redes sociales, por ejemplo, u otros, entonces, si estoy teniendo excesos en esto, ¿sí?
¿Por qué llego a tener estos excesos? ¿Qué me lleva a tener estos excesos? Quisiera dejarles esa pregunta, ¿sí? Sabemos que temperancia es no tomar nada de lo dañino y de lo bueno, tomar con moderación. Pero entonces esto implica una capacidad de decisión. Y no solo decisión, sino de pensamiento que me lleve a una decisión y con esto a un control, ¿cierto? Que a veces no es tan fácil. Ahora, en relación a la esperanza, o también confianza en Dios, como también se presenta en este último remedio aquí con la letra E, de esperanza. Bueno, esto tampoco se puede comer, beber, tampoco se puede ver. Esto tiene que ver con lo que solo puede hacerse a través de los pensamientos, ¿cierto? A través de mi espíritu y de la manera en cómo evalúo la información. Yo les voy a comentar algo que hace poquito nada más alguien me compartió. Hace poco un hermano me estaba comentando que había ocurrido una situación en una iglesia y donde el esposo traiciona a la esposa con una dama de la misma iglesia, ¿sí? Pero la esposa afectada por esta infidelidad empieza en su discurso de discutir por esta situación y comentar a los hermanos, en fin, algunos de ellos sobre lo que había pasado. Ella empieza a decir, ¿por qué Dios ha sido así conmigo? ¿Por qué Dios me castiga? Es lo que decía ella. ¿Por qué Dios me castiga con esta situación que está pasando, no? Y la pregunta ¿es acaso Dios quien tomó la decisión de infidelidad? Y yo me pregunto aquí, ¿cómo está esta esposa, que ciertamente ha sido víctima de infidelidad, cómo es que está evaluando esta situación? Es cómo está evaluando lo que ha ocurrido. A veces, queridos, podemos tener eh, este remedio natural y esperanza en Dios, esperanza en Dios, esperanza en Dios, ¿cierto? Amén por eso. Y hay que tener esperanza en Dios, pero ¿realmente estamos comprendiendo cómo alcanzar esa esperanza o esa confianza en Dios? Si yo digo, Dios me está castigando con esta situación, ¿realmente estoy confiando en Él? Y ojo, yo no puedo confiar en alguien que no conozco. ¿Realmente estoy conociendo a Dios? ¿Cierto? Entonces, em, para poder tener real esperanza en Dios, em, tenemos que comprender cómo evaluamos las cosas, cómo nuestro sistema de creencias está instalado en nosotros, de en si conozco, en quién confío, en quién creo, que digo creer, ¿cierto? Es muy importante. ¿Cuál es el concepto que tengo de Dios primero? Tal vez lo estoy humanizando, tal vez estoy teniendo un concepto erróneo. Bueno, todo eso no nos va a llevar a desarrollar confianza, no nos va a dar esperanza tampoco, ¿cierto? Así que este remedio pues está más relacionado junto con la temperancia con la mente, ¿cierto? Que con algo que yo pueda tomar fácilmente, como por ejemplo más agua pura en el día, ¿no? Muy bien, vamos a hablar un poco entonces de cómo podríamos entonces pensar en tener una mejor salud mental, una buena salud mental. Una buena salud mental solamente la voy a conseguir a través de tener pensamientos correctos, ¿sí? Y tengo que tener algo correcto que me va a permitir sacar conclusiones correctas, ¿sí? Eh, les pregunto, les dejo la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que lo que me llega como información, lo que albergo como información es correcto o no? ¿Cómo puedo decir que algo que es una información que me han dado, por ejemplo, es verdad? ¿Cómo estoy entendiendo lo que leo? ¿No? El Señor Jesús en algún momento dijo, ¿cómo entiendes? Le decía a sus discípulos, ¿no? Y la pregunta nos deberíamos hacer nosotros también, ¿cómo estoy entendiendo esta información, esto que llega a mí? Ayer alguien por allí en el chat preguntó si tomar cardo mariano, el campur y magnesio, si mi memoria no me falla, esa era la pregunta, ¿era algo bueno o no? ¿Cierto? Imagino que si hace una persona esta pregunta es porque alguien le dijo que había algo bueno en esto, ¿sí? Ahora, no quiero decir aquí que esto es bueno o malo, pero quisiera llevar a la persona a preguntar, ¿cómo sé si eso es verdad? ¿Debo creer que lo que me han dicho acerca de estas plantas, de estos minerales,
¿Es bueno porque esa persona me dijo que era bueno? ¿Debo creer en ello solo porque alguien me lo dijo? ¿O debo evaluar por mí mismo si lo que dijo esa persona es verdad? ¿Debería evaluar por mí mismo si lo que yo pienso o creo de algo es verdad? ¿Qué piensan ustedes? Queridos, en este tiempo, nuestras mentes están mucho más frágiles y más susceptibles a los engaños, lamentablemente sutiles también, del enemigo. ¿Por qué? Porque no llevamos muchas veces nuestra mente al entrenamiento de pensar por nosotros mismos. Escuchamos a alguien que dijo una cosa maravillosa que nos fascinó, nos despertó curiosidad, inmediatamente lo creemos. Pero realmente estamos llevando esto a una evaluación. Y si llevo esto a una evaluación, ¿cómo estoy evaluando las cosas? Pensémoslo de esta manera primero entonces. Nuestra mente evalúa todo, todo, ¿sí? Y vamos a decir que nuestra mente, en buena cuenta que alberga nuestro espíritu, como vimos ayer, es como una balanza, ¿sí? ¿Y qué necesitamos para tener la medida correcta en peso de un objeto? Pues yo necesito una escala, ¿cierto? Un patrón de medida, ¿sí? Que me diga que lo que quiero medir es realmente lo que quiero medir. Entonces, imaginemos que quiero medir varios objetos donde tenga la certeza de que estos objetos están pesando 1 kilo. ¿Qué debo utilizar? Pues un patrón estándar, una pesa que pese 1 kilo, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar este patrón y 1 kilo lo podemos considerar como algo estandarizado en términos de peso, en términos de medida, bueno, sí, de peso, pues creo que sí, ¿verdad? 1 kilo en Perú, en México, en Asia, en Europa, es 1 kilo, no cambia, ¿sí? Es algo que se considera ya un estándar. Entonces, ¿puedo confiar en que lo que voy a medir con esta balanza, lo que yo coloque en esta balanza, me va a medir el kilo que quiero medir? Sí, claro, claro que sí, si el patrón es universal, el patrón es para todos el mismo, entonces no hay problema. Puedo yo llamarle 2 libras y algo, ¿cierto? O más o menos para decir cuánto pesa 1 kilo, no importa, pero 1 kilo es 1 kilo, ¿cierto? Entonces yo puedo tal vez colocar plátanos en la balanza, puedo colocar papas, puedo colocar libros, puedo colocar ladrillos, pero solamente voy a llegar a considerar el peso de 1 kilo. Y en todos, sean ladrillos, plátanos, papas o libros, si todos han sido pesados con la misma medida, con el mismo estándar, no voy a fallar. Va a pesar lo mismo. Entonces, voy a evaluar las cosas con algo que me va a decir, esto de aquí es así. Y no hay forma de cambiar, porque un verdadero estándar no cambia, no se inmuta, no se mueve en este caso, y se va a aplicar a toda situación. El estándar por lo general es universal, ¿sí? Entonces, si yo quiero medir, por ejemplo, la longitud de un lápiz, o la longitud de una puerta, o la longitud de un libro, o la longitud de un sofá, ¿qué necesitamos para poder tener la medida correcta en longitud de un objeto? Creo que todos aquí podríamos responder esto. Una regla o cinta métrica, ¿cierto? Esto vendría a ser la medida patrón con la cual yo puedo medir otros objetos. No importa, ahí está el patrón. No importa, no voy a fallar en mi medida. Si yo les pregunto cuánto mide este lapicero, por ahí alguien me va a decir 15 centímetros, 16 centímetros, 14,5. Sí, todo el mundo va a pensar eso, pero la única manera en que yo pueda saber cuánto algo mide es utilizando un estándar, un patrón o estándar de medida para saber a ciencia cierta que ese objeto mide la longitud que dice medir. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos al plano de lo que no es evidente, ¿sí? Es decir, no vamos a hablar ahora de objetos que puedo ver. Si yo tengo un patrón o estándar de pensamiento,
¿sí? Sobre las cosas. Por ejemplo, tengo el patrón de estándar de pensamiento, vamos a decir que me dice, hermanito Elías, usted es un hombre inteligente, ¿cierto? Si yo lo tengo correctamente, lo tengo claro. Soy un hombre inteligente, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Entonces, me pueden decir a mí, no eres inteligente, no tienes nada inteligente, eres un bueno para nada. Si lo aplico a mí, por ejemplo, pero yo tengo este patrón claro de que yo soy una persona inteligente, ¿voy a creer lo que me van a decir? Pues no, no voy a creer, porque yo me voy a basar en lo que en este caso Dios dice acerca de nosotros. De hecho, Dios colocó a todos una medida de inteligencia. A todos. El ser humano es de por sí inteligente. En realidad, todos tenemos algún nivel de inteligencia que nos diferencia, por ejemplo, de los animales. Y somos seres inteligentes. Así nos hizo Dios, a su imagen y semejanza. Otra cosa es tal vez no querer utilizar la inteligencia que Dios me ha dado, pero todos tenemos un nivel, una medida de inteligencia. Entonces, puede venir a decirme alguien, tú no eres inteligente, Angie, tú no eres, eres una buena para nada, no tienes nada de inteligencia. Me pueden venir a mí a decir esto, pero yo estoy clara con lo que sé que soy conforme a lo que en este caso considero mi estándar. Y si mi estándar es la palabra de Dios, yo no voy a dudar de ello, ni un momento, ¿sí? Y voy a creer realmente entonces lo que dice ese patrón inmutable, incambiable, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasaría si lo que pienso que es verdad resulta que no es verdad? ¿Qué pasa si mi patrón de pensamiento es errado? Pero pienso que algo es así porque, bueno, no, sí lo pienso, pero tal vez estoy en el error. ¿Cómo sé que estoy en el error? ¿Qué pasaría si yo creo que algo es de una forma cuando en realidad no es así? Entonces, cuando me digan estas cosas, probablemente creeré en esa información eh, que no es verdad, pero la creeré como verdad. Entonces, aquí una vez más, imagínense que recibo este tipo de, de información de personas, por ejemplo, que me dicen, Ángel, no eres inteligente, eres una buena para nada, no tienes nada de inteligencia. Y dentro de mi sistema de creencias, realmente yo creo que no soy inteligente, que no soy un ser inteligente. ¿Qué creen que voy a creer yo? Lo más probable que voy a creer lo que me dicen las personas, ¿sí? Entonces, podría ocurrir en nosotros que estemos creyendo algo como verdad cuando en realidad es un engaño. ¿Les ha pasado eso? Muchas veces, cuando hemos tenido un ambiente familiar donde, o tal vez escolar o universitario, en fin, durante las etapas iniciales de la vida, hemos sido tal vez criados en un ambiente donde alguien nos dijo cosas que en realidad no eran conforme a la verdad. Nos decían, no sé, no eres bonito, no eres apreciable, en fin, ¿no? Tantas cosas. Y tal vez, como ocurre en este tiempo, especialmente con los jóvenes, hay tanta información que habla acerca de las modas, que hablan acerca del cuerpo perfecto, que habla acerca de, en fin, la vida perfecta, tanta información que yo lo convierto en mi estándar. Pero, ¿es acaso el estándar correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando creemos algo que no es verdad, como si fuera verdad? ¿Saben lo que pasa? Sufrimos, sufrimos. ¿Sí? La vez pasada un jovencito me decía que no estaba conforme con él. No, y era un jovencito guapo, simpático, bien hablado, inteligente, pero él no se sentía bien consigo mismo. Bueno, independientemente de lo externo, en realidad tenía muchas cualidades, evidentemente que Dios le había dado y talentos, pero él no se veía así. ¿Cuál era el problema? Estaba sufriendo porque la idea que tenía
de estándar era que tenía que ser de otra forma y no de la manera en que era, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo estoy pensando o interpretando las cosas que me dijeron, las cosas que me dicen, lo que viene como información a mí, lo que me dicen aquí, allá, etcétera, ¿no? Em, entonces, eh, la mente del hombre, el espíritu del hombre, en realidad tiene una cualidad. Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos y en este autogobierno, en realidad, nosotros elegimos qué tipo de estándar voy a optar tener, ¿sí? Y nuevamente, vamos a estar llenos de mucha información, ¿sí? Pero la información siempre voy a tener yo que evaluarla. Y en esa evaluación, yo tengo que ver si tengo el estándar, la escala, el patrón correcto o no. Un ejemplo que ahora estoy viendo mucho, lamentablemente, también incluso en varios países, es, am, nosotros sabemos que el estándar correcto es que somos seres humanos, ¿cierto? ¿Cómo sé que soy ser humano? Aquí les doy este ejemplo. ¿Cómo sé que soy ser humano? Bueno, porque Dios, el creador, así lo dice. Y esto es un absoluto, ¿sí? Somos almas vivientes, somos seres humanos. Dios así lo hizo. Y esto, cuando Dios dice algo, queridos, lo que Él dice es absoluto y no cambia, ¿sí? Por diseño, por ley de Dios, somos lo que somos. Somos seres humanos en este ejemplo. No somos animales, no somos plantas, ¿cierto? Entonces, si mi estándar está basado en la ley absoluta, que es correcta, conforme a lo que Dios nos dice que somos, tendré una interpretación correcta, ¿sí? Soy un ser humano, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa si tengo información que me dice que soy lo que no soy? Tal vez tengo información que me dice, no, tú eres un perro, eres un gato, eres un árbol, eres un ángel y cosas por el estilo. ¿Lo voy a creer? Bueno, si mi estándar es correcto, evidentemente no voy a creer nada de esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si mi estándar no es correcto? ¿Qué pasa si este patrón de pensamiento a través del cual yo evalúo la información no es correcto? Si este no es correcto, por ejemplo, pienso que en realidad no soy un ser humano, ¿sí? No creo lo que Dios dice, no soy un ser humano. Entonces, probablemente voy a creer que soy algo que no soy, ¿sí? Y en estos tiempos, queridos, hay dificultades con la identidad también. Lo vemos mucho en muchos campos, ¿verdad? Em, los Terian, ahora llamados Terian, son estos, por lo general, jóvenes que son seres humanos, pero que no se consideran como seres humanos. Ellos se consideran otra cosa que no es ser humano. Y de esto está aumentando cada vez más, ¿no? Entonces, queridos, nada de lo que nosotros evaluemos lo hacemos sin el uso de un patrón, de una medida o escala absoluta que yo he considerado absoluta para mí, ¿sí? Y esto puede ser correcto o no. Si proviene de la fuente correcta, proviene de Dios, no cambia, es absoluto, es universal, es ley, ¿sí? Y si no es correcto, evidentemente no tiene nada de ello, ¿sí? Entonces, importante. Ahora, todos estos estándares que tenemos nosotros dentro de nuestra mente, en nuestro sistema de creencia, ojo, debemos comprenderlo y de hecho lo comprendemos en nuestra mente, pero en realidad suele estar o haber estado fuera de nosotros. Y nosotros lo hemos incorporado a nuestra mente. Entonces uno descansa o cree o en ese estándar que en realidad está fuera de nosotros, no es parte de nosotros, lo hemos adoptado, ¿sí? Para nosotros, pero no es parte de nosotros. Porque por lo general es información que alguien dijo y si lo dijo, he creído que lo dijo porque es verdad, ¿no? Em, Así que eso es lo que muchas veces ocurre. Ahora, ¿qué pasa si tal vez mis padres, profesores, doctores,
expertos, nutricionistas, etcétera, amigos, por ejemplo. ¿Qué pasa si todas estas personas me dan alguna información, ¿no? A lo largo de todo el tiempo recibimos constantemente información de todo tipo, de muchas cosas, en salud, en finanzas, en política, en todo. Recibimos un montón, estamos bombardeados de información, estilo de vida también, en formas de remedios naturales, en fin, todo eso lo recibimos. Bueno, como seres humanos tenemos un mayor riesgo de caer en engaños. Quiero decirles que de creer como verdad algo que realmente no siempre es verdad, ¿sí? Y la información siempre va a estar fuera de nosotros, ¿sí? Está fuera de nosotros, y la tomamos de fuera. Voy a enfocarme en esta parte porque también hay información que tenemos de dentro de nosotros, pero no voy a hablar en esta oportunidad de ello. Pero muchas veces esa información eh, que viene de fuera, ¿sí? Es la que nosotros incorporamos. Pero hablando de lo que el rey Salomón también nos señaló, sí tenemos que comprender que cuando nosotros evaluamos con el corazón, lamentablemente, ¿cómo es el corazón del hombre por naturaleza luego de la caída? Es decir, nuestra naturaleza va a querer evaluar las cosas desde la verdad. Si ustedes tienen sus Biblias, pueden ir a Jeremías capítulo 17 y versículo 9. Este es un versículo conocido. En Jeremías 17:9, la palabra de Dios nos dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esa es la razón, muchas veces, por la que ningún ser humano podría ser un estándar o norma de nadie. Por más que yo conozca al super experto en medicina, nutrigenómica, expertos en, no sé, en lo que sea, ¿sí? ¿Deberían esas ideas de esas personas ser mi estándar? ¿Debería serlo? Si viene alguien tal vez con la última, no sé, la última pócima mágica de conjunto de hierbas diciendo que esto lo cura todo, ¿debería ser eso realmente algo que yo considere como un estándar? ¿Algo que no debería yo evaluar? Queridos, yo quiero que esta noche nosotros podamos llevar a la reflexión a esta parte importante que es la de evaluar toda información que llegue a nosotros. Toda, mis queridos. Incluso la información que podamos haber tenido desde pequeños, ¿no? De incluso nuestros padres, si pudiéramos tomarlo así. Entonces, tenemos mucha información de muchos lados, ya lo hemos mencionado, y ciertamente aquí, si yo cuento con el estándar correcto, no voy a tener ningún problema. No me voy a confundir, no voy a errar en la evaluación de la información, no voy a tener problema. Pero el problema va a ser si el estándar es incorrecto. Un ejemplo pequeño aquí es, por ejemplo, si yo fui criado en un ambiente familiar donde vi mucho la pelea de mis padres en pareja y se peleaban, pero a la vez se prodigaban cariño. Se peleaban y se prodigaban cariño. Muy probablemente, si yo crecí en un ambiente como ese, voy a considerar que las relaciones de pareja tienen que ser así, peleándose, ¿cierto? En conflictos constantes, probablemente. Entonces, ¿será realmente eso así? Me lo he cuestionado, me he preguntado. Y bueno, si vamos a necesitar un estándar o escala, pues ya sabemos que este se encuentra originalmente fuera de uno, ¿cierto? Pero ahora bien, ¿cuál es aquel estándar correcto? ¿Cuál es aquel patrón correcto que yo debería considerar? Pues en realidad la ley que Dios ha colocado en toda la naturaleza y en toda la creación. Ese es el patrón o el estándar que yo debería considerar universal. Y por alguna razón el Señor, a través del rey Salomón en los Proverbios de capítulo 7, nos habla en los primeros versículos
Y dice, hijo mío, guarda mis razones, atesora contigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás, refiriéndose a su ley. Y mi ley, guárdala como la niña de tus ojos, lígalos a tus dedos y escríbelos ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Y sabemos que corazón significa mente, en lo que el rey Salomón quiso expresar en los proverbios. Ahora entendemos por qué si todos tuviéramos la misma medida, entonces si todos tuviéramos clarito la ley de Dios en todo, pesáramos con la misma pesa, no nos confundiríamos. Pero el problema está en que nos confundimos porque no empleamos el mismo estándar en todos los casos, ¿no? Y ahí viene el problema, entonces, con cada uno de nosotros. Ahora, para ir cerrando la idea, em, toda información requiere de que nosotros ejerzamos dos acciones. Estas dos acciones son confianza y fe. Yo voy a confiar en alguien, siempre en alguien, ¿sí? Y como consecuencia de en quién confío, ejerzo fe. Es decir, hago mío eso que aquel en quien confío dijo, ¿sí? Les pregunto, ¿qué determina que una persona crea o no crea entonces? ¿Cierto? ¿Qué determina que una persona sea creyente o no? Ya lo hemos visto hace un momento. El estándar que tenemos. Para una persona no creyente, cuyo estándar es no existe Dios, no hay Dios en este mundo, ¿cierto? Los ateos, vamos a decir, o tal vez algo agnósticos, eh, pues para ellos, tranquilamente una información donde se hable que Dios no existe, una información donde se hable de que el hombre es una especie superior o una especie divina, eso es algo que yo voy a creer como verdad, porque mi estándar es no existe Dios. Pero para aquellos que somos creyentes y creemos que hay un Dios creador, ¿sí? Que además da evidencias de que existe, ¿sí? Muchas de ellas, pues entonces cuando tenga yo esta información de que Dios es creador y que nosotros somos criaturas, pues esa información la voy a adoptar como correcta, la voy a abrazar, la voy a albergar, la voy a hacer mía, porque va acorde con mi manera de ver esa información. Pues bien, entonces, la confianza y la fe, ¿dónde entran aquí? ¿Sí? ¿Dónde se inició el gran conflicto entre el bien y el mal? ¿Qué fue lo que Satanás quiso remover desde que estuvo en el cielo y que quiere seguir removiendo, quitando hasta ahora? Lo que él quería remover justamente es la ley de Dios, ¿sí? La ley que gobierna el universo entero, esa verdad, esa ley. De hecho, el enemigo quiere seguir removiéndola por todos los medios, él quiere quitarla, ¿sí? Pero sabemos que eso es algo que no puede remover. Ahora, entonces, en ese sentido, y ya terminando, ¿en qué deberíamos nosotros enfocarnos en el día a día? ¿No es acaso en comprender un poco más acerca de esta ley que Dios colocó en la naturaleza, que Dios colocó en este diseño humano que ha puesto en cada uno de nosotros? ¿No es acaso que debemos enfocarnos en estudiar esta ley fundamental que nos va a permitir comprender esta ley de causa-efecto también, ¿sí? ¿No deberíamos estar nosotros meditando, reflexionando más en ello? La palabra de Dios en Salmos 148, versículo 5 nos dice acerca de toda la creación que alaba a Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Pero también el versículo 6 nos dice, los hizo ser eternamente, hablando de la creación y para siempre, y les puso ley que no será quebrantada. ¿Sí? Y entonces, pensando en lo que también el Señor Jesús nos dice en Mateo 6, en los versículos 22 y 23, Él nos habla de la lámpara del cuerpo como el ojo, ¿verdad? La lámpara del cuerpo es el ojo, nos dice. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si hay luz, que en ti hay es tinieblas, nos sigue diciendo el versículo, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? El Señor quiere que tengamos luz, quiere que tengamos la verdad,
quiere que tengamos la claridad del significado y la profundidad de su ley. Y si nos tomamos de su verdad como el patrón, el estándar, entonces no va a haber lugar a confusión. Así que el Señor nos ayude a poder comprender más, cada vez más esto, y el Señor nos ayude a tener una mejor salud mental basada en cómo estamos evaluando las cosas, basada en un patrón adecuado, en una forma adecuada de ver las cosas y con ello creer lo que conviene conforme a lo que Dios dice en un escrito está. Así que el Señor les bendiga. No sé si habrán preguntas o algún comentario. Encantada por aquí de atenderlas también. Bendiciones, Angie, y un fuerte abrazo. Que Dios te siga bendiciendo y llenando de sabiduría. Gloria a Dios, mi hermanito. Me emociona verte. Amén. Gloria a Dios, mi hermanito de Lázaro. Me encanta también verlo en la distancia, pero hermoso saber que está por allí. El Señor me lo bendiga. Gracias. Bueno, esperemos que todo se haya entendido. Eso es lo que quiero pensar. Es un llamado a la reflexión básicamente y que el Señor pues nos pueda ayudar, ¿cierto? A conocer más de su amor, más de esa ley maravillosa que nos quiere presentar día a día. Y bueno, es natural que nosotros nos sintamos un poco tentados, ¿no? A veces sacar nuestras propias conclusiones y pensar a nuestra manera, porque lógicamente hemos sido muchas veces instruidos de cierta forma. En lo personal, he podido experimentar tal vez en el antes de mi entrega al Señor Jesús, de muchas cosas, muchas teorías, filosofías, todo, ¿no? Y cómo es cuando uno realmente estudia este hermoso libro que es su palabra, uno puede encontrar cosas espectaculares realmente y que hablan con con tanta claridad de que es una ley que no cambia, que es tan perfecta y absoluta y agradable, por supuesto, para sus hijos. Así que qué hermoso también. Am, Nuestro hermano Elías nos dice, ¿es bueno asistir a un psicólogo cuando tengamos algún problema mental o es mejor asistir a algún psiquiatra? Bueno, mi hermano, en realidad, miren, más que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, que en algunos casos cada uno tiene su lugar, yo lo que recomendaría es que se busque a un profesional que tenga los principios de la palabra de Dios muy claros, porque puede uno encontrar un psicólogo, un psiquiatra en cualquier lugar, digamos, ¿no? Ahora todavía hay varios y hay cada vez más personas que están yendo a ver la parte de salud mental, pero la persona tendría que ir a buscar a alguien que conoce los principios basados en la palabra de Dios, el don de profecía. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que voy a tener un puerto seguro, voy a recibir realmente un tratamiento, diríamos, no solamente basado en prescripciones, em, pueden ser estos medicamentos en el caso del psiquiatra o en el caso del psicólogo con ciertas intervenciones conductuales, sino lo que queremos es que la persona además pueda encontrar la raíz del problema de su situación de salud mental que está justamente teniendo que ver con cómo evalúa las cosas. Porque me voy también a esta siguiente pregunta que nos dice nuestra hermanita, la depresión y la ansiedad es un tema de falta de fe. Muy bien, es una muy buena pregunta. Miren, eh, el tema de la depresión y la ansiedad son temas que por los cuales, antes de responder bien a su pregunta, mi hermana Evi, quiero terminar con el comentario del hermano Elías. Temas de depresión y ansiedad son temas por los cuales o situaciones por las cuales uno va a un profesional de salud mental. Bien, pero ¿cuál es el trasfondo de la depresión y la ansiedad? Tenemos que entender, no es solamente el síntoma,
o los efectos que tengo de la depresión o la ansiedad. En el caso de la depresión, de que lloro desconsoladamente, tal vez no quiero comer, en fin, no duermo bien, etcétera. Esos son los efectos, son los síntomas. En la ansiedad, los ataques de pánico, el hecho de estar temblando todo el rato, las palpitaciones, etcétera. Sí, estos son los efectos, pero ¿cuál es la razón por la cual las personas caen en depresión o ansiedad? Muchas veces es por la manera en cómo están viendo las cosas. Las personas con ansiedad por lo general son movidas por el miedo. Y el miedo muchas veces es un miedo muy irracional. Miedo, por ejemplo, a contaminarse, miedo a morir, miedo a que el esposo se vaya con otra persona o la pareja se vaya con otra persona. Entonces, estos temores que hay muchas veces no son bien fundados, no están bien fundados. Y si nosotros solamente tratamos la ansiedad en los síntomas, nos estamos quedando cortos. Necesitamos entender cómo esa persona llegó a tener esa forma de pensamiento, cómo está evaluando las cosas, para que esa persona llegue a esas conclusiones que le hagan temer, que le hagan sentir que ya no puede más con su vida o que le hagan sentir culpable. En el caso de la depresión, hay mucho sentimiento de culpa en la depresión. Ahora bien, yendo entonces vayamos a un profesional que sea no solo cristiano, sino que además se base en el escrito está en lo que comparte al momento de hacer consejería, si es el caso. En el caso de la depresión y ansiedad, como falta de fe. Miren, decir depresión y ansiedad es falta de fe es algo, es como muy frío, es como algo muy, muy, muy fuerte decirlo así, suena tan simple y al mismo tiempo tan crudo. Pero si vamos a evaluar a la persona con depresión y con ansiedad, podemos llegar en algún momento a ver que sí, su fe está quebrantada. Ahora, no me gusta decir falta de fe, porque Dios, conforme a su palabra, nos ha dado a todos una medida de fe, ¿sí? Ahora, yo puedo estar en este momento, tener mi fe un poco quebrantada. ¿Qué me llevó a hacer que mi fe disminuya? Que mi medida de fe estuviera siendo menos que antes. ¿Qué me llevó? No es la falta, es algo que ha mellado esa fe que debo ejercer. Y hace un momento mencioné, para yo poder tener fe, que en buena cuenta es creer en alguien, yo necesito tener confianza. Yo no puedo ejercer fe si primero no confío en alguien, ¿sí? Y para yo confiar en alguien, yo necesito conocer a esa persona. En buena cuenta, conozco a la persona para poder confiar en ella y una vez que confío en ella, puedo creer en esa persona y en lo que me dice. Entonces, si nosotros nos vamos un poquito a ver, cierto, en este caso los puntos en línea de tiempo, muchas veces no es tanto la falta de fe o la medida de fe, lo primero que tenemos que ver es cómo estoy yo entendiendo a mi Creador. ¿Cuál es el concepto que estoy teniendo de Dios? ¿Cómo lo veo a Él? ¿Lo veo tal vez como lo veo a mí? ¿Sí? A veces ponemos a Dios como si fuera un ser humano, ¿sí? Lo ponemos al nivel humano y Dios es un ser maravillosamente amoroso, es un ser justo y al mismo tiempo misericordioso. Lo dio todo por cada uno de nosotros. O sea, es entender ello implica conocerle primero, ¿sí? Conocerle a Él. Así que, de todas maneras, la fe, la confianza, la mirada que tengo yo de Dios, cómo estoy evaluando a Dios, ¿sí? Cómo estoy viendo a Dios, todo eso es algo que tiene que trabajarse en la depresión, en la ansiedad también. Hablar acerca de la dieta plana y su efecto en nuestra salud emocional. Bueno, sé que hay muchas dietas, ¿sí? Sé que hay muchas dietas, voy a hablar de las dietas en general, no solamente un tipo de dieta, porque he visto varias dietas que ahora apelan a la salud emocional. Varias dietas que apelan a eso. Pero los que estuvimos el día de ayer,
¿sí? El día de ayer. Yo creo que sentamos las bases claras el día de ayer. Nosotros hemos leído en Génesis 2:7, Eclesiastés 12:7, si no me equivoco es el versículo 7 del capítulo 12 de Eclesiastés, de cómo Dios nos creó, ¿sí? Si yo no entiendo cómo Dios me creó, no voy a entender cómo entonces ayudarme, no me voy a entender a mí mismo, ni voy a saber cómo ayudar a este ser humano que Dios creó, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del cuidado que hay que tener, en primer lugar, el concepto de salud emocional, queridos, es un concepto psicológico secular. Y eso ustedes lo pueden buscar en libros, lo pueden buscar en libros. Es decir, salud emocional como tal, incluso la palabra salud mental, tal vez tendría que ir un poquito, va un poquito más con la Biblia porque la Biblia habla de la mente. La Biblia no habla tanto de las emociones, sino expresa las emociones que sintieron algunos de los personajes. Pero les pregunto ahora, ¿existe realmente salud emocional como tal? Y si es así, ¿qué es lo que implica la salud emocional? ¿Qué es lo que implica? Entiendo yo por la palabra emocional las emociones, ¿cierto? Ahora, ¿qué son las emociones? ¿Qué son las emociones? Si alguien quiere intervenir, está libre de hacerlo, no tengo yo todas las palabras, pero ¿qué son las emociones? Las emociones son la expresión de algo, son el efecto de algo. Las emociones nunca son la causa, son el efecto de algo. Yo voy a tener una emoción, alegría, tristeza, ansiedad, miedo, etcétera, de acuerdo a cómo yo estoy pensando, ¿sí? No puede haber una emoción sin un pensamiento. Y ayer hablábamos de que el espíritu que Dios ha colocado en nosotros tiene como alimento la información, se alimenta de información principalmente. De tal manera que si yo tengo información, vamos a decir, alguien dice, no sé, que en estas próximas 2 horas un tsunami va a haber en las costas del país, porque los geólogos y todo lo que ha pasado, un terremoto tremendo de no sé cuánto en Japón, está hablando de que esto va a ocurrir. Inmediatamente esa información probablemente viene a nosotros y nos va a poner un poquito, ¿no?, en tensión, en estrés, para algunos más que para otros. Muy bien. La emoción es una reacción principalmente fisiológica, ¿sí? Fisiológica, es el efecto. De hecho, ustedes quieren evaluar emociones, pueden ir a buscar, hay resonancias magnéticas funcionales que claramente muestran, ¿sí?, zonas del cerebro que se activan con emociones. Es decir, los científicos, neurocientíficos en este momento señalan y pueden observar la emoción que tiene alguien a través de cómo se puede leer esa resonancia magnética, de lo que se puede leer a través de la resonancia magnética funcional en el cerebro de una persona. Las emociones son netamente expresiones fisiológicas, en buena cuenta, químicas, ¿sí? Químicas. Entonces, partiendo de esa idea, ¿cómo yo puedo mejorar mis emociones? ¿La química tendrá que ver? Sí, claro, es cierto, la química puede ver, tiene que ver. Una alimentación puede ayudar a mejorar la química del sistema nervioso, y al mejorar la química del sistema nervioso puede haber un cierto control a nivel del sistema límbico, que es una zona muy emocional en la zona central del cerebro, que luego active menos a las amígdalas, que estén menos reactivas. Pero, ¿será eso lo único que realmente tenemos que ver? Queridos, tenemos pensamientos. ¿Quién conoce el pensamiento del hombre si no es el espíritu del hombre? Así como ¿quién conoce las cosas del espíritu de Dios sino el mismo Dios? Eso nos lo dice Primera de Corintios, capítulo 11, si no me equivoco. Queridos, en cuanto a los pensamientos, díganme quién puede conocer los pensamientos. La palabra es clara, solo Dios conoce los pensamientos del hombre. Los neurocientíficos pueden en este momento investigar, buscar, querer entender los pensamientos humanos, pero
Eso es algo que yo me atrevo a decir, porque confío en el Dios que tenemos, que Dios jamás va a permitir. Ni Satanás lee los pensamientos del hombre. Solo, y eso sí, lo dice el don de profecía, solo Dios conoce los pensamientos del hombre. Pero las emociones se pueden observar, ¿sí? Y por las emociones, yo podría decir qué es lo que una persona está pensando. Alguien podrá decir, sí, pero yo les digo, ustedes pueden ver una persona muy calma, muy tranquila, y tal vez por dentro tiene mucha rabia. Tal vez por dentro está muy resentida y la ven muy tranquila y la ven hasta sonriendo, ¿cierto? Entonces, em, cuando hablamos de salud emocional, es fijar nuestra mirada solamente en el efecto, no en la causa. Es solamente mirar el efecto, no la causa. Sin embargo, nosotros queremos ir más profundamente, queremos ir a la mente, queremos ir a los pensamientos. Y queridos, les hago una pregunta. ¿Qué jugo verde, qué dieta puede cambiar tu manera y mi manera de pensar? ¿Alguien? ¿Algo químico? ¿Algo material puede cambiar lo que solamente se da a nivel espiritual? Porque los pensamientos tienen que ver con algo inmaterial, queridos. Si alguien cree, y esto creo que los médicos sabemos, los que estamos muy asidos de conocer más las leyes que rigen la creación, entendemos de que no hay dentro del campo material algo que pueda repercutir y cambiar el aspecto espiritual de forma directa. Solo puede ayudar a la naturaleza, solo puede ser un soporte para mejorar la situación. Es como una pastilla que uno da, un antidepresivo, un ansiolítico. ¿Me va a ayudar en la química de mi sistema nervioso? Oh, sí, me va a ayudar en la química. Una dieta va a ser lo mismo, me va a ayudar en la química, pero solamente en la química. No va a cambiar mi manera de ver las cosas, de evaluar las cosas, mi manera de pensar en las cosas. Porque este campo de los pensamientos pertenece al campo espiritual. Y ahora, queridos, quiero mencionarles, ustedes pueden leer, la cosmovisión evolucionista dice, y eso lo hemos visto también el día de ayer un poco, lo mencioné, la cosmovisión evolucionista está enseñando por todos los medios de que la materia tiene poder para crear capacidades espirituales. ¿Saben qué es eso, queridos? Es poner primero a la criatura y luego al creador. Porque ¿cómo es conforme a la palabra de Dios? Él dijo y fue hecho, ¿cierto? Él dijo y fue hecho. ¿Qué fue primero, el espíritu o la materia? Creo que todos estamos claros que Dios es espíritu, no es materia, ¿cierto? Entonces, no puede ser al revés, queridos. La cosmovisión evolucionista enseña, por ejemplo, de que el amor es química. Enseña de que la felicidad son endorfinas. Enseña de que, eh, sí, que la oxitocina es la hormona de la felicidad. No digo que la oxitocina no esté implicada en las reacciones emocionales, químicas y las emociones. Está ahí, pero esta no es la causa, ¿sí? La causa está relacionada con la manera en cómo yo veo las cosas. Entonces, mi querida hermana Carmen allí, cuando usted habla de alimentos o dietas o mezclar esto o aquello o crear un hígado de tal manera, mi hermana, usted solamente me está mencionando el nivel químico de las cosas, pero no el nivel espiritual. Y yo les animo y les quiero desafiarlos, como yo estoy desafiada día a día, a ir a conocer más ese campo maravilloso de los pensamientos, pero de los pensamientos
tomando en cuenta la palabra de Dios y tratando de encontrar en esta palabra hermosa lo que Dios quiere hablarnos. Miren, les animo, lean Proverbios. Salomón menciona en casi todos sus proverbios la palabra corazón. Y cuando habla de la sabiduría, habla de la prudencia, habla del entendimiento. Queridos, con una dieta puedo ser más sabio. Con una ensalada puedo obtener prudencia. Con un jugo verde puedo adquirir inteligencia. Esto está en el campo químico, material, físico. El rey Salomón lo dice claramente, no lo digo yo. Les animo a leer la hermosa palabra de Dios. Allí está todo, queridos. Es maravilloso. Y saben, Él quiere grabar en la tabla de nuestros corazones esa ley preciosa, esa palabra maravillosa. Y les animo, les animo a poder conocer un poco más de ello, ¿verdad? Ok, vamos ahora con otra pregunta entonces. ¿Podría hacer una cita con usted para dar eso? Lo podemos ver más adelante. Hay un chat de WhatsApp, por cierto, para aquellos que tal vez quieran conocer un poquito más. No sé si puedo tener el atrevimiento, porque estamos teniendo encuentros, no son todas las semanas, el tiempo no lo permite así, pero tenemos encuentros para aquellos que tal vez deseen. Hay un grupo de WhatsApp que se llama Consulta Abierta en Salud Mental, donde tanto mi persona como una psicóloga muy amiga mía y también muy conocedora de la medicina del estilo de vida, por lo general estamos teniendo algunos encuentros para tratar de hablar de estos temas y más. Y bueno, si alguien tiene algún interés, allí les dejo el link del chat para que se incluyan y, y puedan estar ahí en el grupo. Estamos en sábado también, así que después hablaríamos de ese tipo de cosas para poder en sábado hacer las cosas que son de sábado y depender del amor de Dios en este hermoso día. Nuestro hermano Ricardo nos pone, ¿cuál es tu opinión acerca de PNL, programación neurolingüística? Sí, sí, he estudiado el PNL en la época en la que todavía no era adventista, estudié un poco de ello. El detalle con esto es que en la programación neurolingüística también hay un concepto de querer hacer un cambio en las redes neuronales a través del habla, a través del discurso de la persona, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros de programar a alguien, ¿de qué creen que estamos hablando? ¿De algo que surge del corazón, de adentro afuera, o de algo que surge de afuera adentro? Si yo quiero programar a alguien con algo, ¿es algo de afuera adentro o de adentro afuera? ¿Cierto? Por lo general es de afuera adentro. Y yo les animo a leer Mente, Carácter y Personalidad. Hay citas muy interesantes respecto a el control de una mente sobre otra, ¿sí? Y hay una cita que claramente nos dice el método relacionado, lo voy a parafrasear, de controlar una mente a otra mente fue ideado por el enemigo de las almas. Quiere decir que incluso en la psicología actual y en el, digamos, en la forma en cómo tratamos en consejería, en psicoterapia, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva de la palabra de Dios y los principios bíblicos, tenemos que ser muy cautos. No podemos nosotros intentar controlar la mente del otro. Tenemos que, conforme a lo que el Señor Jesús nos enseña, es hacer que la otra persona piense, reflexione, se dé cuenta de por qué llega a la condición en la que está o al estado en el que se encuentra. Es muy contrario a la programación neurolingüística, porque la programación neurolingüística quiere hacer que la persona sea instruida con una serie de
discursos, ¿cierto? Para que estos, así lo dicen ellos, puedan crear nuevas conexiones neuronales y entonces yo empiece a tener tal vez una mejor performance en algo, ¿no? Es cierto que cuando yo empiezo a instalar un hábito, ¿sí? Y un hábito ya se va instalando en el tiempo, hay circuitos neuronales que empiezan a modificarse, es cierto, claro que sí es cierto, ¿sí? Pero mm, esto no necesariamente va de la mano con mi manera de pensar, aunque lamentablemente si tenemos hábitos de pensamiento erróneos, lamentablemente también eso nos puede llevar sin querer a errores también, ¿cierto? Bien, yo no quiero pasarme más del tiempo. Mi hermano Elías, perdón, las preguntas, no sé si era que tal vez usted las iba a plantear y bueno, quedo con usted, con mi hermano Elías, no sé si es con él, pero Sí, encantada de haber estado con ustedes. Que Dios me muchas los gracias, bendiga. hermana Angie. La verdad, sí, tuvo un pequeño problema la persona que iba a dirigir las preguntas. Disculpe, Con mucha disculpa de alegría lo he paso. hecho, así que no se preocupe, encantada. Bien, a continuación nuestro hermano Mauro. Hermanita Angie, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Amén. Esto de verdad que me hubiera dolido en el alma no haber estado presente en esta reunión. Sí, y en la de ayer también y antes de ayer también en toda esta semana, ¿no? Porque ha sido grandioso todo lo que el Señor nos ha mostrado, ha abierto nuestros ojos para que podamos conocerle más, conocerle mejor y de ahí seguir ese modelo de vida y aplicarlo, pues, ¿no? Cada día en nosotros y ayudar a otras personas también a que lo conozcan a Él, el único Dios verdadero, ¿cierto? Ah, Amén. Amén. bien, querida hermana Angie, muchísimas gracias por acompañarnos en estos días, muchísimas gracias a todos. Quisiera hacerles el breve comentario, ¿no? De que eh, hablando de salud mental, como hemos tenido ahora su conversación también por un momento, esto en el mes de junio vamos a tener también toda una semana que vamos a abrir, vamos a profundizar más el tema de salud mental. Y el próximo mes también tenemos para hablar bastante sobre las causas y sobre cómo salir adelante en en el conflicto, los conflictos personales que tengamos en nuestro hogar, en el trabajo, con nuestras amistades. Así que los invitamos a que no nos pierdan de vista. Sí, y aquellos que tenemos a personas a las cuales les estamos mostrando lo que es tener una salud enfocados en Cristo, entonces acercarnos más a las personas que nos están acompañando para invitarnos, ¿sí? Bien, entonces vamos pues a tener una pequeña oración, ¿sí? Para despedirnos, una pequeña oración de agradecimiento a Dios, agradecimiento a nuestra hermanita Angie. Gloria a Dios. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, muchísimas gracias nuevamente porque nos has traído a este lugar, a esta reunión, cada día de esta semana, porque hemos sentido tu presencia, Señor. Gracias por habernos creado conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza. Aunque nos hemos alejado de ti, sin embargo, nos damos cuenta de que hoy es cuando más necesitamos de conocerte más, de conocerte mejor, y te suplicamos que por medio de tu Espíritu abras nuestros ojos al entendimiento, a la necesidad de contemplarte cada día, en todo momento, más y más, para tener la felicidad que tú tanto deseas, que tanto has deseado desde un inicio al crearnos a nosotros, tus criaturas. Permite, Señor, de que volvamos a ser conforme tu voluntad. Gracias también, Señor, porque nos has traído en esta semana dos personas muy interesantes, muy importantes en cada conocimiento que les has otorgado y que como médico misionero ambos nos han ayudado a ver por dónde estamos caminando, qué es lo que necesitamos corregir. Gracias a tus enseñanzas.
tanto a nuestro amigo Marco como a Angie. Te agradecemos, Señor, por haberlos traído a nuestra vida. Permite, Señor, que reuniones como esta siempre se realicen en tu iglesia. Gracias, Señor, porque esta reunión se originó, Señor, en ti. Y a través de ministerio personal de la iglesia de La Molina, nos has reunido para seguir adelante y llevarnos mejor, Señor, porque viéndote vamos a ser transformados, contemplándote, vamos a cambiar en nuestra manera de pensar, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, Señor, y todo ello nos ayudará también a ayudar a otras personas que recién te están conociendo o que aún no te conocen. Que se haga tu voluntad en nuestra vida, así como en la de nuestra familia, de nuestros seres queridos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, una alegría verles. Dios me los bendiga y gloria al Señor por todo. Bendiciones, hasta luego. Gracias. Bendiciones. Gracias, hermana Angie. Dios bendiga por todo. esta gran Muy amable. familia que somos de La Molina, ¿sí? Amén.